¿Pero estás loca? ¿Te vas a ir sola? ¿Y no te da miedo que te pase algo? ¿Y si te pierdes en el bosque y no hay nadie? Si eres mujer y has dicho en casa que te vas a ir a hacer el Camino de Santiago tú sola, estoy segura al 100% que has escuchado alguna de estas frases. Y en verdad, si eres chico, seguro que también. Te han proyectado sus propios miedos, te han dicho que eres muy valiente, pero con ese tonito de voz que en realidad se nota que lo que están pensando es que eres una inconsciente. Y tú, que ya tenías dudas, ahora lo que tienes es un nudo en el estómago. Empiezas a imaginar escenarios terribles, bosques oscuros, gente muy extraña y una absoluta indefensión. Hoy quiero que me mires a los ojos y respires, porque yo también he estado ahí. Yo también he sentido ese miedo al cerrar la puerta de casa. Y te voy a contar la verdad. No la versión de las noticias sensacionalistas, ni tampoco la versión de Disney. La verdad de lo que se vive ahí fuera cuando eres una mujer y caminas sola. Soy Bea, de Pies y Pedales, y en los próximos minutos vamos a desmontar el miedo a caminar solo para que te atrevas a dar ese primer paso. Antes de empezar, quiero dejarte una cosa clara. Este vídeo está contado desde mi perspectiva, la de una mujer. Y lo hago así porque la realidad es la que es. Vivimos en un mundo en el que nosotras tenemos que mirar hacia atrás cuando volvemos de noche a casa, donde nos han enseñado a tener miedo y a ser buenas víctimas. Pero si eres un hombre y estás viendo esto, quédate, porque todo lo que voy a contar sobre soledad, logística, defensa ante animales y gestión mental te aplica exactamente igual, porque el camino es seguro, pero tampoco es un parque de bolas. Y dicho esto, ¿es peligroso el Camino de Santiago para una mujer sola? Y la respuesta más breve es que es muchísimo más seguro que el barrio donde vives. Estadísticamente, el Camino de Santiago es uno de los lugares más seguros de toda Europa. Hay una red de solidaridad invisible a lo largo de todo el camino. ¿Pero significa eso acaso que no pasa nada nunca? No. Porque la realidad es que hay idiotas en todas partes y animales sueltos. Por eso hoy no te voy a decir que no tengas miedo y que todo es luz y color, porque el miedo es muy útil, te mantiene alerta. Te voy a enseñar a gestionar ese miedo y a tener herramientas útiles por si de verdad te hace falta. Ahora bien, el primer monstruo al que te enfrentas no es alguien que te va a saltar en el bosque. El primer monstruo te ataca antes siquiera de salir de tu casa y se llama "me voy a morir de soledad". Pero ¿estás segura de eso? Te voy a contar por qué ir sola es la mejor manera de no estar nunca sola. Hay una regla de oro en el camino. Caminas solamente solo cuando tú quieres. Esto parece un poco contraintuitivo, pero es matemático. Cuando vas con tu pareja o con tus amigos, creas como una especie de burbuja cerrada en la que nadie puede entrar. Pero si vas sola, acabas siendo un poco un imán. Te conviertes en una persona muchísimo más accesible y en los albergues, las fuentes y las cenas se acaba formando lo que conocemos como la familia del camino. Y gente que ayer no conocías, hoy casi que darían la vida por ti. Pero lo mejor de ir sola es el superpoder de la libertad absoluta que tienes. Si vas acompañado, al final acabas negociando todo. Paramos, comemos, seguimos, te gusta este albergue. Pero si vas sola, pues eres la dueña de tu destino. Si te duele un pie, pues paras. Y si te enamoras de un pequeño pueblecito, pues te puedes quedar allí. Y si alguien te cae mal, pues puedes acelerar y adiós. Esa sensación de libertad es bastante adictiva. Y en mi página web Pies y Pedales siempre digo que la seguridad empieza por la prevención. Pero seamos honestas, a veces la prevención no basta para calmar nuestra cabeza y necesitamos sentirnos seguras de verdad. Por eso yo tengo mis propias reglas y tengo una herramienta que siempre viene conmigo. Te voy a contar mis 5 reglas de oro para caminar sola y dormir tranquila. Regla número 1. Debes caminar siempre con luz. En el camino se tiende a madrugar mucho y a las 6 o 7 ya hay gente por ahí. Intenta llegar a tu destino como muy tarde, a las 2 o las 3 de la tarde, y evita caminar al anochecer. Los bosques son súper bonitos de día, pero por la noche las sombras te pueden jugar una mala pasada y es cuando te sientes realmente vulnerable. Vamos ahora con la regla número 2. La tecnología es tu aliada. Usa la ubicación en tiempo real de WhatsApp y compártela con tu madre, tu pareja o tu mejor amigo.
Saber que alguien sabe exactamente dónde estás te da una paz increíble. Y lleva siempre una batería externa, porque quedarte sin batería es quedarte aislada. Regla número 3. Spray de pimienta, mi guardaespaldas de bolsillo. Mira, mucha gente te va a decir que soy una exagerada, que el camino es todo paz y amor, pero yo solo te voy a contar lo que yo hago. Yo llevo uno siempre, en un bolsillo de acceso rápido y no perdido ahí en el fondo de la mochila. ¿Por qué? Pues por 2 razones. La primera de ellas es por los animales. En zonas rurales de Galicia o Castilla a veces salen perros de fincas que no están atados y que son bastante territoriales. De hecho, dentro de no mucho voy a hacer un vídeo sobre ello. Un toque de spray al aire suele servir para asustarlos y mantenerte a salvo sin hacerles un daño real. Eso sí, cómpralo siempre homologado. Y el segundo motivo es por la gente. Ojalá nunca lo uses. Yo nunca he tenido que usarlo, ni con perros ni con personas. Pero saber que lo tengo ahí me hace caminar con la cabeza alta y me quita un poco esa sensación de víctima indefensa. Vamos ahora con la regla número 4, el modo antipática. A las mujeres nos han educado para ser amables y sonreír siempre. En el camino, si alguien te da mala vibración, pues tienes todo el derecho a ser borde. Si un peregrino se te pega y no te hace sentir cómoda, dile claramente que prefieres caminar sola. Que gracias, pero adiós. No le debes ni explicaciones ni sonrisas a nadie. Tu seguridad va muchísimo antes que su ego. Última y quinta regla. El truco de la llamada. Si vas a cruzar un bosque sola, te sientes insegura y estás viendo que alguien por detrás viene con una actitud un poco rara, no se te ocurra pararte a esperar y no te hagas pequeña. Todo lo contrario, hazte grande. Sé proactiva, saca el móvil, finge una llamada, ponte a grabarle directamente. Haz saber que no estás sola y que alguien te está esperando ya. Eso puede disuadir a cualquiera. Hemos hablado de los miedos de fuera, de los perros, de los extraños, de la oscuridad, pero ¿sabes qué? En todos mis caminos lo más difícil no ha sido lidiar con eso. Lo más difícil ha sido siempre lidiar conmigo misma, porque cuando caminas sola no tienes dónde esconderte. Cuando vas sola, todo el ruido desaparece y cuando el ruido desaparece empiezas a escuchar cosas que tenías tapadas en tu día a día. Tus dudas, tus sueños, tus dolores. Al principio asusta. Los primeros días tu cabeza va a 1000 por hora. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he venido? Pero hacia el tercer o cuarto día pasa algo mágico. Tu mente se calma. Empiezas a notar que eres capaz de orientarte, de cargar tu mochila, de resolver problemas, incluso de asustar a un perro si hace falta. Y te das cuenta de que eres muchísimo más fuerte de lo que te habían dicho. Y esa es la verdadera razón para que vayas sola. No es por el deporte, no es por la religión, es para demostrarte a ti misma que te bastas y te sobras. Y para terminar, quiero volver a esa pregunta del principio. ¿No te da miedo ir sola? La próxima vez que alguien te pregunte eso, quiero que sonrías. Te toques el bolsillo donde llevas el spray y pienses en esto. Nos han vendido que la soledad es un fracaso, que si vas sola es porque no tienes con quién ir y que una mujer sola es una presa fácil. Pero el camino te enseña la gran verdad. El miedo no se cura quedándose en el sofá, se cura con preparación. Yo llevo un spray, sí, y comparto mi ubicación, pero sobre todo me llevo a mí misma. Vas a descubrir que eres tu mejor compañera de viaje, que eres divertida, resistente y que tienes recursos. Y vas a aprender a quererte en esos kilómetros de silencio. Así que haz la mochila, mete el spray por si las moscas, mete tu miedo en el bolsillo lateral, pero no dejes que el miedo conduzca. Tú llevas el volante. Hazlo con miedo, pero hazlo, porque al otro lado del miedo está la libertad. Y si todavía tienes dudas sobre qué meter en esa mochila para sentirte segura y ligera, en este vídeo de aquí te voy a enseñar lo que meter en la mochila para que tengas todo al detalle. Y nada, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Buen camino.